Buenos días. La misa de hoy será aplicada por Manuel Hernández Betancor y familia. Buenos días. Felicidades, hermanos, en el Espíritu Santo. En este gran día de Pentecostés celebramos el comienzo y de la Iglesia celebramos el aniversario del nacimiento de nuestra Iglesia. El mismo Cristo resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros, nos anima y nos conduce. Él es quien nos da la vida y fuerza para continuar la misión de Cristo. Como miembros de la Iglesia, expresemos muestra de gozo en el Espíritu, con nuestras voces cantando el himno de entrada. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Como ya nos han anunciado, después de 50 días, tras la resurrección de Jesús, llega la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta en la que conmemoramos que hubo un momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. También fue en aquel entonces 50 días, tal como lo celebramos hoy. Y además, los apóstoles, como después veremos, no solamente celebraban ellos porque ese día se les ocurrió reunirse, sino que realmente recordamos que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles pertenecían al pueblo judío. Y los judíos tenían como costumbre, 50 días después de la Pascua, celebrar también esta fiesta, Pentecostés. Pero, sin embargo, en ese ámbito se hacía recordando que a los 50 días de salir de Egipto, cuando iban por el desierto con Moisés, muchos siglos antes de Jesús, recibieron en el monte Sinaí la ley. El pueblo judío salió de Egipto celebrando la Pascua y 50 días después llegaron al monte Sinaí y ahí recibieron la ley, donde el Señor les comunicaba su intimidad, lo que Él quería que el creyente hiciera para hacer su voluntad. Vamos a prepararnos para poder comprender y para poder vivir todo lo que el Señor nos enseña y nos entrega en este día de hoy. Nos preparamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones hacia la fe. Señor, ten piedad. Tú que has enviado el Espíritu Santo para hacer de nosotros un solo pueblo. Cristo, ten piedad. Tú que guías a tu Iglesia por tu Espíritu. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora elevamos una oración
de gloria y alabanza al Señor, invocando a Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, para interceder por todos nosotros, y decimos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Y ahora cerramos nuestros ojos para orar, porque así encontramos a Jesús, que está en lo interior, en el corazón, en nuestra mente, y le decimos aquello, lo primero que se nos ocurra en este día de hoy, cómo nos sentimos, cómo nos hemos levantado, qué expectativas tenemos para el día de hoy. Todo eso lo compartimos con Jesús. Oremos. Señor Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda la Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza, ahora también en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todo. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hambre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Hoy es otro día para aprender idiomas. Hemos escuchado en el Evangelio la palabra Paráclito, que eso, pues en español como que no la usamos. La dejaron así, tal como estaba en la lengua original del Nuevo Testamento, que es el griego. Pero hay una palabra en español que significa, que traduce lo que en griego significa Paráclito, y es defensor. El defensor, el que defiende, es un Paráclitos en griego. Ese es el Espíritu Santo, al que hoy celebramos. Con él termina el tiempo de la Pascua, que hemos celebrado desde el día de la resurrección hasta hoy. Han sido un total, ¿cuántos días han pasado? Brian, 50. Mira, Brian se lo sabía. Muy bien. Hace la primera comunión ahora el sábado, ¿verdad? Con los demás compañeros. El sábado, el domingo, en una semana. ¿Y saben qué fiesta será ese domingo? Después lo recordamos.
Después lo veremos. Porque tiene mucho que ver, la fiesta del próximo domingo tiene mucho que ver con todo lo que hemos celebrado hasta ahora. El pueblo judío, seguimos con los idiomas, celebraba a los 50 días después de la Pascua, pues la Pascua es una fiesta judía, Jesús la celebró porque él pertenecía al pueblo judío y tenía como costumbre, era su fiesta más grande, su fiesta principal, era la Pascua. Nosotros también, pero no porque sea la Pascua es nuestra fiesta más importante, sino porque el acontecimiento más importante de Jesús fue la resurrección y eso ocurrió precisamente en Pascua. Lo que para los judíos es una cosa, para nosotros también. Los judíos, después de la Pascua, a los 50 días, celebraban otra fiesta que la llamaban Pentecostés, otra palabra de otro idioma, también está en griego. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Quién lo sabe? Sí, Brian lo dijo hace un momento. 50, Pentecostés es 50 en griego. Bien, en griego 50 es penta 5 y costés es 10, 5 veces 10, 50. Bien. ¿Y qué significaba ese 50? Pues la fiesta, los judíos no le llamaban Pentecostés, en hebreo se llamaba, otra palabra rara, Shavuot. Shavuot, que es el plural de Sabbat. De Sabbat viene sábado, la palabra nuestra sábado viene de Sabbat, que en hebreo significa descanso, también significa semana, significa las dos cosas. Bien. El plural de Sabbat es Shavuot. La fiesta de las semanas, los hebreos la llamaban, por tanto, la fiesta de Shavuot. ¿Por qué le decían la fiesta de las semanas? Porque si calculamos bien, 50 días son 7 periodos de 7 días. Si un periodo de 7 días es una semana, pues los judíos decían, pues 7 semanas será una semana de semanas. Bien. ¿Y por qué esto tenía un significado muy simbólico para los judíos? Pues porque la semana les recordaba la creación. Y una semana de semanas era la creación en su máximo esplendor, en su máxima posibilidad. Una semana de semanas era la creación de las creaciones. Y además, como antes también decía, cuando los judíos celebraban la fiesta de las semanas, estaban celebrando cuando Moisés, después de ir durante 50 días desde que salieron de Egipto, celebrando la Pascua, llegaron al monte Sinaí, ahí Moisés recibió la ley, los mandamientos. Se lo aprendieron los que van a hacer la primera comunión, ya se saben los mandamientos. Los 10 mandamientos, pues esas fueron las tablas que el Señor dio a Moisés. ¿En qué consistían los mandamientos? Pues lo que estaba haciendo Dios era enseñarle a su pueblo qué es lo que tenían que hacer si querían hacer su voluntad. ¿Qué es lo que tenían que hacer si querían portarse bien? Mandamientos, 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 solo hay uno. Solo hay uno, que es el primero. ¿Cuál es el primero? ¿El primer mandamiento? Muy bien, sí señor, así como lo amplió Jesús. ¿Y los otros 9? ¿Son importantes o no son importantes? Bien, más o menos. Más o menos. Los otros 9 son ejemplos del primero. Por eso hay unos que son positivos y otros que son negativos. Los positivos, pues porque muestran comportamientos, conductas que reflejan ese amor de Dios. Santificar la fiesta, honrar al padre y a la madre. Y después están los mandamientos negativos, que son la mayoría. Bien, que son ejemplos donde no está presente el amor de Dios. No honrar al padre, honrarás, no, al revés, no matarás, no robarás, no mentirás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero mandamiento es el primero. En ese gesto de Dios dar los mandamientos, tenía un detalle de cercanía con su pueblo. El Señor quería atender a aquel pueblo, quería cuidarlo, quería orientarle convenientemente para que hiciera lo que lleva a la vida en plenitud, que es Dios. Pero aquellos mandamientos tenían un problema. ¿Saben qué les pasaba a aquellos mandamientos? Que no se podían cumplir. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿para qué le dio Dios todo ese jaleo? ¿Para qué se molestó con tanto bien? Pues porque realmente el Señor lo que le quería mostrar eran precisamente esas dos cosas. Primero, que la creación
estaba tan lejos de lo que era la realidad de Dios que no tenía forma de que esa perfección de Dios pudiera tener lugar en la creación, porque son dos realidades completamente distintas. No hay nada que pueda engarzar lo uno con lo otro. Cuando el pueblo judío, antes de Jesús, pues iba cruzando la historia, en ningún momento tuvo un intermediario, tuvo algo que le sirviera para que lo espiritual, lo divino, lo perfecto, tuviese una especie de medio humano, de medio material, que para poder llegar a la creación, para poder llegar al ser humano. Lo que realmente el Señor quería cuando proporcionó los mandamientos a Israel era que se dieran cuenta de cuánto estaban de distantes de Dios, pero al mismo tiempo cómo había algo en el Señor que mostraba preocupación, que mostraba paciencia, que mostraba atención, cuidado y ternura con aquel pueblo, que no era otra cosa sino precisamente el primer mandamiento, que descubrieran el amor de Dios, que descubrieran que el fundamento de la vida era el amor. Los mandamientos, por tanto, tuvieron ese doble significado. Significado de cercanía de Dios, pero significado también de distancia de la creación con respecto a Dios. Si recordamos lo que pasó con los apóstoles, vemos que fue algo parecido. Los apóstoles sintieron cerca a Jesús y Jesús los cuidaba, les enseñaba, les acompañaba. Pero ¿cómo se portaron aquellos apóstoles? Cuando llegó el momento de la pasión, salieron todos corriendo, llenos de miedo. San Pedro negó a Jesús. Judas, mejor no hablar de él, porque acabó muy mal. Santiago y Juan, muy apóstoles y muy santos ellos, estaban peleándose todo el día a ver quién era el primero en ese reino de Dios que iba a proclamar Jesús, para ellos tener el segundo y el tercer puesto más importante. Aquello era un desastre. Y sin embargo Jesús no los mandó a paseo, sino que tuvo paciencia y los acompañó, los cuidó, les comunicó su intimidad, porque en el fondo cuando Jesús le dio la ley al pueblo judío, lo que estaba haciendo era comunicarles su intimidad. Lo que Jesús hacía con aquellos apóstoles era prepararles para comunicarles su intimidad. ¿Cuándo cambiaron los apóstoles? Cuando Jesús resucitó. Ahí ya se dieron cuenta de que Jesús era algo más que un simple ejemplo humano. Y por eso, desde que ocurre la resurrección hasta el momento de Pentecostés, Jesús otra vez va a comunicarles y va a prepararles y va a enseñarles, y esta vez sí, ahora sí los apóstoles van a experimentar una conversión auténtica, una transformación. Y ahora sí, ¿se acuerdan hace un momento que la ley no se podía cumplir porque entre lo divino y lo humano no había nada que sirviera de intermediario? Cuando Jesús les comunica a aquellos apóstoles su intimidad y ahora sí los apóstoles la acogen, la entienden y la integran en sus propias vidas, aquella fuerza que había en Jesús, que era hombre, se traslada a los apóstoles y los transforma, los convierte, los libera de los miedos, de los prejuicios. Y entonces, a partir de que recibimos el Espíritu Santo, ¿podemos cumplir con los mandamientos de Dios? No. Pero como podemos imitar a Jesús, que es humano y es al mismo tiempo Dios, imitando la humanidad de Cristo, puedo llegar a la divinidad del Padre. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque lo que contemplamos delante de nosotros en Jesucristo y lo que contemplamos que Jesucristo nos presenta al Padre, a cuya derecha está sentado Jesucristo, todo eso que contemplamos, ese mismo Dios nos lo ofrece para que lo acojamos en nuestra vida, eso es el Espíritu Santo. Y por tanto, la fuerza de la humanidad de Cristo, que al mismo tiempo es Dios, ahora sí actúa en nosotros. Pero no porque cumplamos nada, sino como un regalo de Dios, como una gracia de Dios. Jesucristo presente en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos transforma. ¿Y eso que nos provoca a nosotros? Pues obviamente, primero un asombro, admiración y hasta emoción de ver cómo un Dios tiene tanta paciencia, tanta misericordia, tanta ternura y nos cuida de esa manera. Pero a continuación vemos que nuestra vida cambia y por tanto recibir el Espíritu Santo nos pide un estilo de vida completamente distinto, conforme y coherente al ejemplo que nos ofrece Jesús.
No vale portarse de cualquier manera. Jesús es camino de amor, de verdad, de servicio. Y por tanto, no tiene nada que ver con Jesús aquellos caminos que tengan odio, que tengan injusticia, que tengan violencia, que tengan mentira, que tengan egoísmo. Que tengamos también cuidado con muchos caminos que nos ofrecen este mundo, porque encierran mucho engaño y no llevan a la vida en plenitud. No son ni presencia del Espíritu, ni presencia de Dios, ni presencia del modelo que es Jesucristo. Este mundo muchas veces nos engaña y a la mentira la llama diplomacia, a la explotación la llama negocio, a la irresponsabilidad la llama tolerancia, a la injusticia le llama orden establecido, a la arbitrariedad libertad y a la falta de respeto sinceridad. Pero, sin embargo, ese no es el ejemplo y la fuerza que Jesús ha puesto en nosotros y que enriquece nuestra vida. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestra vida, es el que nos hace caminar en la vida hasta llegar a la plenitud. Hoy oramos, por tanto, al Espíritu Santo. Decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues nos ponemos en pie y hacemos profesión pública de nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oramos ahora a Dios Padre, que por la muerte y la resurrección de Cristo nos ha dado su Espíritu Santo. Por nuestra Iglesia, para que siempre sea fiel a la misión recibida de Cristo. Loguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los cristianos, para que trabajemos por la unidad y la paz. Entre todos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los cristianos ayudemos a las necesidades de los enfermos, de los marginados, de los desempleados y abandonados. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos llene con su gracia y su paz, y que nos una como una sola familia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Acompáñame, condúceme, toma mi vida, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre. Oren, hermanos.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digna llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos, y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía que fueron nombrados al principio, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Por eso, llenos de fe y de esperanza, nos atrevemos a decir: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos, como hermanos, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va, siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Unos avisos antes de continuar. En primer lugar, que este domingo, hoy día 8, se celebra la bajada de San Antonio de la Pasadilla. Ya empezó desde las 10 de esta mañana y a la 1 de la tarde está prevista la llegada a la Candelaria. Mañana lunes se cumplen los 70 años de Cáritas en esta diócesis de Canarias.
A las 7 de la tarde habrá una misa en la catedral con todos los voluntarios de Cáritas y las personas que quieran participar. Lo que antes comentaban, lo que antes me decían, que el próximo domingo, día 15, serán las primeras comuniones en esta parroquia, a las 11 de la mañana, y por tanto esta misa de 10:30 no se celebrará sino la propia Eucaristía de las comuniones a las 11. Y también ese mismo domingo, a las 2:30, será la fiesta en la Pasadilla, con misa y procesión en honor a San Antonio. Oremos. Señor Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La Pascua termina hoy, pero lo que celebramos en la Pascua y lo que el Señor nos ha dado no se acaba, continúa. Por eso lo que hemos celebrado durante la Pascua de forma gradual, como un proceso, durante 50 días, hemos celebrado esa intimidad de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y esa es la fiesta del próximo domingo, que antes les decía. El próximo domingo celebramos todo lo que hemos recibido en la Pascua, todo lo que significa la Pascua, en un solo día, que será la solemnidad de la Santísima Trinidad, próximo domingo. Y para que no nos quedemos como un poco pasmados, porque vemos a Dios en la trascendencia, en lo lejos, con la solemne Santísima Trinidad, al domingo siguiente el Señor nos volverá otra vez a sorprender y nos hará ver que esa Santísima Trinidad está más cerca de lo que creemos. Esa Santísima Trinidad entra en nosotros por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso el siguiente domingo celebramos la fiesta, lo decimos abreviado, Corpus Christi, el nombre completo, Corpus Christi Sanguinisque, Corpus Christi Sanguinisque al siguiente domingo. Lo dejamos abreviado como Corpus Christi, pues Corpus Christi, más breve. Pues quedan ahora pendientes las celebraciones solemnes de después de la Pascua, donde el Señor seguirá acompañándonos y seguirá revelándonos cosas tan necesarias para nuestra vida. Pues con la alegría de que el Señor va con nosotros, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. Mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés.